¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos un día más a las birras de aquí que les ofrece el grupo El Periódico de Aquí. Pues una vez por semana de momento, estamos haciéndolo una vez por semana. Lo ven a través de las redes sociales, del canal de YouTube. Y saludo a mis compañeros de tertulia, a Kiko Dan. Kiko, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenas. Que sé que te maravilla la ley CELA. Bueno, tampoco. Y Albert Llueca, ¿qué tal? ¿Qué hace este gobierno? Hola. Bueno, vamos a hablar de la ley CELA, vamos a hablar de coronavirus, de vacunas. Estamos a punto de hacer un año hablando de coronavirus, a ver si... Ay, nuestro aniversario, nuestro corona-aniversario. Exactamente. Oye, vamos a repasar los titulares ahora, en estos momentos que hacemos la conexión del periódico de aquí.com, que recomiendo que entre mañana, tarde, noche, madrugadas. Verán que se actualiza. Muy bien, Albert, ahí va actualizándose. Bien, Semana Negra en la Comunitat Valenciana es el titular. Y además, desgraciadamente, todos los días el principal titular habla de coronavirus. En este caso hace un repaso de la semana pasada, cuando se registró el mayor número de muertos por coronavirus desde abril. Es verdad que hay un dato positivo que tiene la incidencia acumulada a 14 días de 299 casos por cada 100.000. Hemos de recordar que a partir del 500 es cuando había un grave problema. Bueno, en fin, pues ya sabemos. De vacunas también vamos a hablar. De la vacuna de Oxford y AstraZeneca contra la COVID-19 tiene una efectividad del 70,4%. Bueno, lo que está claro ya es que en diciembre en algunos países y en enero en España, ya ha dicho el presidente del gobierno Pedro Sánchez, que en el primer semestre, y el ministro Illa, el 70 o el 80% de los españoles van a estar vacunados, aunque hay que recordar que la vacuna es voluntaria, creo que no se puede obligar, pero bueno, yo si me quieren poner a mí el primero o el segundo, estoy dispuesto. El Ayuntamiento de Valencia se lava las manos y asegura que la brecha digital en la Devesa no entra en sus competencias. Bueno, no entra en sus competencias, pero una administración local debe velar para que no haya brecha digital. En el mapa se puede ver cómo se acaba de instalar la fibra óptica por Telefónica con fondos europeos en el Saler y en el Palmar, y por una cuestión de metros han dejado de largo la Devesa. Belén Oyo, diputada nacional del PP. El PP ha registrado 40 enmiendas a los presupuestos generales del Estado defendiendo los intereses de los valencianos que el gobierno ignora. Un entrecomillado, porque lógicamente lo dice Belén Oyo. El 55% de los lectores del periódico de aquí cree que debería decretarse el confinamiento domiciliario. Bueno, se ve que los tenemos concentrados a todos los agoreros y miedosos. Los tenemos concentrados. Han votado 534 personas. En fin, bueno, yo creo que ya no va a hacer falta el confinamiento domiciliario porque la vacuna está a la vuelta de la esquina. Lo que sí que hay que decir es que no hay que bajar la guardia, mascarilla, distancia social de 2 metros, aunque llevemos mascarilla, lavado frecuente de manos, hay que estar en lugares con ventilación, sobre todo cuando hay varias personas, y no bajar la guardia entre familiares y amigos. No será que no lo hemos repetido hasta la saciedad. Y ya 2 cuestiones más. La vacunación del coronavirus, bueno, está vinculado con el coronavirus. Será voluntaria, empezará en enero en España y se espera una respuesta alta. Y también, como decía Pedro Sánchez, que pretende dar accesibilidad total a toda la población. Bueno, también hemos visto manifestaciones por la ley CELA en toda España, la más numerosa en Madrid y en algunas otras ciudades. Y bueno, y de estos temas vamos a comentar con mis compañeros. No sé si qué os parece. Vamos a empezar, si queréis, por la ley CELA, que hay Yo quiero introducir un segundo, vale. Un segundo, que las 2 Españas vuelven a manifestarse. Como siempre, cada vez hay menos entendimiento y menos consenso. Hay una parte que lo ve como el fin del castellano y otra parte que lo considera un refuerzo de, bueno, pues de las otras lenguas oficiales. Albert, esa introducción. Yo una cosa súper rápida, que Kiko esto igual no lo puede decir en cuanto a leyes y tal. ¿Es normal que una ley lleve el nombre de un ministro? Quiero decir, ¿alguien sabe cómo se llama la verdadera ley?
porque la ley no es la ley CELA, sino la ley, creo que se llama LOMLOCE o algo así, tiene un nombre muy raro. O sea, ¿por qué estamos empeñados, ahora ya hablando en general, de hacer leyes y hacer cosas a nivel de Estado que tengan el apellido del ministro de turno, cuando debería ser una ley de todos? Bueno, también estaba la ley Wert, ¿no? Por Será... eso, tenemos la ley Wert, que era la LOMQUE, después, ¿sabes? Pero ¿por qué nos emperramos en si una cosa que tiene que ser para todos, ponerle ese apellido que al final el partido siguiente que entre, porque lleva ese apellido, lo tira al aire? No lo sé. Quizás es porque es el particular empeño de algún ministro o ministra. Y por eso, pues al final se le bautiza, ¿no? Con el nombre del pretendido. Entonces, bueno, pues no sé. Al final. No, Bueno, pero al existe. No. Hablando de leyes, no existen más leyes con nombres concretos, ¿no? O sea, quiero decir, es curioso. Es curioso que todas estas leyes que discutimos siempre tienen su apellidito y tienen su manera indirecta, ¿no? La ley Corcuera, pues es una ley que no salió, pero también tenía su nombre porque fue el empecinamiento de un ministro concreto en intentar o hacer algo. Entonces, bueno, pues se bautiza por ese lado. Bueno, y más allá del nombre, ¿qué os parece lo que lo que se ha dicho de la ley? ¿Qué os parece? A ver, si lees la ley por encima, lo lees un poco a fondo, no tiene nada diferente casi del anterior. Únicamente quita que las religiones, no solo la católica, sino todas las religiones, no cuentan como nota. Dicen que la ley vehicular es la que dice la Constitución, no solo en castellano, sino todas las lenguas cooficiales. Y sí que es verdad que sí que la filosofía ya no está y deja claro que la ley educativa española es o público o privado, y si se hace falta, hay que hacer conciertos, pero solo si hace falta. Entonces tampoco ha cambiado mucho. Se han cambiado un par de matices y ha cambiado cómo actuar de alguna manera determinada. O sea, a grandes rasgos, los alumnos y alumnas no van a ver cambios en su día a día en el colegio. A mí, bueno, ayer por la noche estuve repasándola no porque supiera que fuéramos a hablar de ella, sino porque tenía curiosidad por saber si lo que se estaba diciendo de ella era cierto, ¿no? Porque es que al final nos dejamos llevar por lo que dicen otros, que dice la ley, y tampoco, a ver, me gusta tener un criterio propio. No me acabé de leer la ley entera, entre otras cosas porque además es un plomazo importante, porque pone el masculino y el femenino de absolutamente todos los sustantivos susceptibles de ser puestos en masculino y femenino. O sea, la técnica legislativa es totalmente soporífera y el uso del castellano es lamentable, pero bueno, estamos en ese campo. Yo creo sinceramente que el problema de fondo es, primero, que llevamos 8 leyes, creo que son 8 leyes, ocho leyes educativas en el país, y eso es un desastre, total y absoluto desastre. Cada generación, es decir, cada 4 u 8 años más o menos, tiene una ley distinta, porque más o menos es el periodo en el que últimamente se han ido moviendo los gobiernos en España. Y tenemos una ley distinta, con diferentes criterios y diferentes posiciones. A nivel ideológico seguimos con la misma monserga de que público es buenísimo y privado es para pijos ricos y malo. Con el fondo ideológico. Y bueno, pues seguimos con esa historia, ¿no? Y siempre nos ponemos en los niveles de miras y qué pasa en Suecia y qué pasa en Dinamarca con la enseñanza pública gratuita para todos de mucha calidad. No sé lo que pasa en Suecia, lo que sí que sé es que aquí lo que nos pasa. Aquí lo que nos pasa es que utilizamos la educación para intentar vehiculizar al alumnado hacia una posición u otra, y la ventaja es que además salen rebotados. O sea, yo por lo que veo en mi cercanía, pues los chavales están bastante lejos de ser muy de izquierdas y bueno, como pasaba al contrario cuando yo estudiaba la EGB, que el alumnado pues era más proclive a otro sentido ideológico. Y al final, cuando se trata de ideologizar la enseñanza, pues pasan estas cosas. Y luego hay que ver cómo se desarrollan dentro de los centros, porque también hay que recordar que hay muchas fronteras, ¿no?, en esto de educación. Tenemos la frontera nacional con la ley, tenemos la frontera autonómica con las respectivas posibilidades, que son muchas las que tienen las autonomías para desarrollar e implantar la ley. Y luego tenemos lo que pasa en los centros docentes y la libertad de cátedra que tienen los profesores. Hasta que
la educación y la formación llega al alumnado ha pasado 16 filtros. Así que no sé muy bien cómo se va a tener de implantar. Bueno, yo coincido con Kiko bastante. Creo que en lo fundamental, yo creo que si no hay un gran pacto y un gran consenso, siendo todo el mundo generoso, y especialmente los grandes partidos, en ese consenso que debe haber en cuanto a la educación, corremos el riesgo, que no es un riesgo, sino se convierte en un hecho real. Cada cambio de gobierno está quien quiere enmendar la plana de algo que había enmendado previamente otro partido político del gobierno. Y yo creo que este es el gran error y por eso nos diferenciamos tanto de otros países avanzados en cuanto a educación. Más allá de eso, yo soy siempre partidario de la enseñanza pública y también soy partidario de que las religiones, me da igual la que sea, que aunque se puedan enseñar, que no computen, porque hay asignaturas más importantes que tener un conocimiento de la religión, que creo que, bueno, más allá de la historia de las religiones, pues cada uno eso forma parte de la esfera privada y de cada uno con su manera de ver la vida, ¿no? Pero yo creo que la clave, porque luego vamos a ir al detalle, aunque sí que creo que desde luego es un error que el castellano no tenga la preeminencia que debe tener, y esperar que termine porque Albert ahora me va a corregir seguro, el castellano, que es la segunda lengua que más hablada del mundo y que lo es con su origen en este país, que lógicamente no puede ser que en algunas comunidades retroceda a niveles hasta su prácticamente desaparición, como sucede en Cataluña y no sucede en el País Vasco, porque el euskera es tan difícil que ni los vascos, muchos de los vascos no llegan ni a entenderlo nunca ni a aprenderlo. Pero el matiz es que hay que buscar un equilibrio, porque de la misma manera que igual en Cataluña se pasan por exceso, en otras donde tenemos dos lenguas, en este caso la lengua valenciana, no llegamos, ¿no? Entonces hay que buscar un equilibrio, porque es cierto que aquí en la Comunidad Valenciana yo creo que el valenciano está a años luz de encontrar un equilibrio cuasi perfecto con el castellano. Yo creo que está en una gran desigualdad, ¿no?, de condiciones respecto al castellano. Pero bueno, ahí yo creo que está el gran debate. Pero a mí lo que me gustaría es que realmente fuéramos a un grandísimo consenso, que fuera duradero, que pudiera durar 15 o 20 años, no 6, 8 o 10 años, 15, 20 años o más, y que fuera un gran pacto entre los principales partidos y que contara incluso también con los partidos nacionalistas para que fuera especialmente duradero y que fuera generoso para todas las partes. Si no, quienes realmente lo pagan son los alumnos y las alumnas. Por cierto, es que eso se llama lenguaje no sexista o lenguaje inclusivo. Albert. No, sería el alumnado. No, también, pero también valen los alumnos y las alumnas. Vale, el alumnado. A ver, yo, contradiciendo a Pérez, no le voy a contestar a estas cosas que ha hecho, sino que voy a dejar bien claro una cosa es la ley educativa, que es lo que se aprueba ahora, que se aprueba la ley CELA o la ley LOMLOE, que es el nombre oficial, LOMLOE, y otra cosa son las otras leyes que tenemos. O sea, quiero decir, tú en una ley, en todas las leyes, pones que la lengua vehicular es el castellano. No, porque ya te basas en la Constitución y ya te dice la Constitución, te lo pone. Y también lo que dice Kiko es que vamos a las autonomías. Hay un estatuto de autonomía que está aprobado por el Congreso, por el Senado, donde dice cuál es la lengua vehicular de esa autonomía y cómo se debe hacer. O sea, ya tenemos otra ley para abajo que está explicándote. No hace falta ponerla en la superior, porque ya existe una Constitución, ya existe un estatuto de autonomía y ya existen otras leyes o otros acuerdos, como lo que hablaba de Pérez de la religión. El concordato con la Santa Sede dice que se debe dar clase de religión en los colegios porque es la manera de poder aproximarlo. Igual que el concordato que hay con Arabia Saudí, se puede dar clase del Islam en el colegio. O sea, no hay que ponerlo en la de educación, está en otras leyes. Lo que hay que hacer es abrirlo. Entonces, ¿qué dice la ley CELA? La ley CELA, la disposición creo que es 23, si no recuerdo mal, dice que el castellano y las lenguas cooficiales serán las vehiculares en la educación.
no dice otra cosa. ¿Qué pasa? ¿Que lo han quitado del preámbulo, lo han quitado la palabra España? No, pues ya estamos en la Constitución. O sea, si miráis, don Quico esto no lo puede explicar. O sea, la ley superior es la Constitución. Y dice que se ha de hacer de esa manera. Lo que sí que tenemos claro es que las autonomías van a tener que adaptar esta ley, porque esta ley no se queda aquí, sino que hay que adaptarla a cada autonomía, como decía Pérez, y ver de qué manera se distribuye. Por ejemplo, tenemos claro en Cataluña, si no recuerdo mal, en 2010 ya dijeron que el castellano tiene que ser el 25% en el colegio. En otras autonomías será el 100%, como Madrid. O, por ejemplo, en Asturias, si el Bable conseguimos que sea lengua oficial, que aún no se ha conseguido, posiblemente sea el 70%. Pero eso ya es bajarlo a esos niveles. Pero tenemos claro que esta ley, hay otras leyes que les afectan. Y en esas leyes es donde hay que poner esto, no en la educación. Oye, si el Bable llega a ser lengua oficial, porque cambiando sobre ruedas, poniendo una E, esto va sobre ruedas. Si con eso tenemos Bable oficial, el valenciano, con lo que se diferencia del catalán, tendremos otra, ¿no? ¿O qué? Ahí, ¿no? No, eso yo, mira, ayer lo estaba hablando, no me acuerdo con quién, que le estaba explicando de lo del inglés, ¿no? ¿Qué lengua se habla en Estados Unidos? Inglés. ¿Qué lengua se habla en Australia? Inglés. ¿Qué lengua se habla en el Reino Unido? En inglés. Pero con sus maneras de decirlo, ¿no? El inglés americano, el inglés tal. Pero eso ya sería otro tema y otro debate. No, pero ese debate lo digo porque, por ejemplo, Abelar Zaragoza, que es un ilustre y además no podemos acusarle de ser blavero, defiende claramente la utilización de los términos y de las expresiones más próximas. También para Apunt, por cierto, como yo en Apunt casi soy un experto en todo, incluso en demandas, era importante para hacer próxima una televisión y la lengua que hablamos, no necesariamente importar los términos y la manera de hablar que tienen otras comunidades, que ese es uno de los errores respecto al valenciano en la comunidad valenciana. Tú no vas a Australia o vas a Estados Unidos y utilizas los términos británicos cuando hay diferencias. Por eso hay que reivindicar un valenciano próximo a lo que habla la gente en la comunidad valenciana, incluso en las distintas comarcas, porque incluso en distintas comarcas se habla un valenciano diferente, pero no es tan complicado. Lo que pasa es que hay gente que quiere ser más papista que el Papa en cuestiones lingüísticas. No sé, la diferencia de Australia y Estados Unidos es que fueron colonizados por ingleses, entre otros, y Valencia no fue repoblada por catalanes y ni mucho menos ni por su mayoría. El libre repoblamiento de Jaime I habla exclusivamente que se repobló con la misma gente que ya había aquí. Entonces, bueno, esta es una de las cuestiones más interesantes del nacionalismo valenciano, con perdón de Albert, que consiste en decir que aquí, que consiste en renunciar del principal baluarte de una cultura que es el idioma. Y decir que aquí hablamos catalán y o con la boca grande, como hizo Mónica Oltra en la televisión catalana, o con la boca pequeña, como hace Compromís aquí en Valencia. Entonces, bueno, el nacionalismo valenciano es el nacionalismo más tonto de la historia, porque lo que hace es renunciar primeramente de su principal baluarte cultural. Cuando lo dice, que aquí somos valencianos, parlem valencià y jamás somos catalanes, porque aquí Valencia tiene su propia identidad cultural, porque el principal sostén de una cultura es el idioma. Y bueno, yo como soy partidario de que la gente aprenda los idiomas que les dé la real gana, pero sobre todo aprendan los idiomas más prácticos y más útiles. Desde luego, el inglés tiene que seguir estudiándose y implementándose en la formación. Por supuesto, el castellano o español, porque la lengua española también es interesante aprenderla, porque tan solo hay 500 millones de personas en el mundo que hablan este idioma. Es el segundo idioma más hablado en Estados Unidos. Y en China ya se ha planteado como segundo idioma para ser estudiado, mientras que aquí andamos con cuestiones, pues eso, de segundo orden, pues eso no evita ni implica que no se tenga que estudiar pues el idioma oficial de la comunidad autónoma. Y aún es más, porque no se habla, no se hace aquí gallego, no se hace aquí euskera. Es decir, esos idiomas forman parte de España. Es decir, no es el español de España y el resto de idiomas son de otros sitios distintos. El valenciano es tan español como el castellano, el catalán es tan español como el castellano, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no tenemos esa conciencia de crisol de cultura de España, pues que no entendemos una mierda de lo que es España. Entonces, ahí estamos. No absolutamente nada. A mí me parece buena idea, Kiko, eso. Deberíamos estudiar todas las lenguas
de otras comunidades en toda España. O por lo menos dar la Eso opción de hacerlo. Tú piensa una cosa, que ahora con una hora semanal, si es por aproximar, si es que no hay que saber, en Madrid no tienen por qué saber euskera o nosotros exactamente gallego, pero no está de más, es que es aproximar a nuestros primos hermanos. Por lo menos dar la posibilidad, no digo ya que se imponga, porque entonces si pones la posibilidad, eso no sirve de nada. Pero ahora piensa una cosa, Kiko, ahora yo daría la religión en gallego. Ahí está. La enseñanza religiosa, aparte de un concordato, por lo menos cuando lleguemos al Camino de Santiago, eso en gallego. Le dice, Moisés pasa por el río. Depende. Riquiño. No, pero ahora, Kiko, una cosa curiosa. Jesuciño. Una cosa curiosa en los idiomas, Kiko, una cosa. Ahora con el Brexit, entiendo que la Unión Europea quitará el inglés como lengua oficial, porque no tenemos ningún estado que hable inglés. Irlanda, entonces, al ser Europa... Irlanda... No, pero es el galeico, ¿no? No, el oficial. Pero la máxima, la población más grande ya no será en inglés, será en otro idioma. Porque no podemos igual ahí tiene que hacer una reforma dentro de la Unión Europea. Que pongan el alemán, que es fácil. Es facilito. En principio, que todo el mundo controla. Entonces, bueno, no me parece mal que se utilice y además es muy sencillo de utilizar, porque es un idioma, en fin, tampoco tiene no tiene tanta complejidad como pueda tener otros idiomas. Yo, en cuanto a la enseñanza religiosa, me dice que no solamente es el Euroconcordato, sino que hay una ley de libertad religiosa donde se pactan qué cosas pueden tener las religiones que tienen notorio arraigo en España. Y son los pactos que se llegaron en 1982 con el Estado, donde tanto la FEREDE, la FECI y la FIE, que son la Federación de Comunidades Islámicas, Evangélicas y Musulmanas, tenía la oportunidad de dar su religión en las escuelas públicas porque... Sí, pero tiene que haber previo un concordato con el jefe de la religión concreta. No es necesario, ya está acordado por la propia ley orgánica ese derecho que tienen las confederaciones religiosas a dar esa... Lo que pasa es que no lo hicieron y prefirieron dar que se dieran en sus centros religiosos. Pero todo eso ya está hecho desde el año 82. Entonces, en la aconfesionalidad del Estado consiste en facilitar la enseñanza de los principios de esas religiones en las enseñanzas públicas. Y luego, bueno, el tema del catolicismo en España es que además tiene un arraigo mucho mayor, por razones culturales, históricas, que absolutamente nadie puede obviar. Entonces, bueno, que se quiere que no puntúe, pues que no puntúe. En fin, pues vale. Pero lo que yo sí que daría, por ejemplo, es alguna noción de derecho, alguna noción de constitución, alguna noción de derecho civil en los institutos. Que la gente supiera a qué tiene derecho y a qué no tiene derecho. Que la gente se mete en el metro o en el tren, tiene un contrato de transporte que puede reclamar si no le llegan. Esas cosas que puedes entrar al cine con comida, porque no tienen por qué ponerte que lo puedes entrar. Está reivindicando educación para la ciudadanía. Exacto. Ahí va yo. Estoy reivindicando... No, porque educación para... Estoy reivindicando que en el colegio también se dé algo de derecho y por profesionales del derecho, por supuesto, y que sepan nuestros derechos. No solamente que sepan ciencia e historia, que también, por favor, historia no manipulada, por favor, gracias. Y bueno, y que sepan también pues qué derechos tienen como ciudadanos, pero además como obligatoria. Es una cuestión que nos haría libres a todos, mucho más libres. Estoy totalmente de acuerdo, Kiko. No sé yo sumaría el FOL y el RED, que son dos asignaturas que dan en la FP, que es como saber tu nómina, leer tu nómina, saber lo que es un contrato laboral y todo eso. Es decir, esas cosas son interesantes tenerlas. Yo lo que hablábamos antes fuera de cámara, yo y Kiko, actualmente en segundo de la ESO, tercero y cuarto de la ESO, hay muy poca gente que suspende, ¿no? Que no era como antes, como en el BUP, que sí que había un tal, y en cuarto de la ESO ya hay mucha gente que sale al mercado laboral, y todo esto debería de saberlo. Debería de saberlo porque al final es enfrentarte a tus derechos, saber qué derechos y obligaciones tienes. Igual eso dentro de esta ley, igual no, pero sí que tendría que haber algo vehicular, ¿no? Algo transversal a todas estas leyes de explicar los derechos que tiene cada trabajador y trabajadora y cuando salga al mercado laboral conocerlo, más que nada por poder defenderse. Bueno, vamos a cambiar de tercio que nos queda poco tiempo. Espera, una cosa súper rápida, Esto del idioma, lo que hemos hablado antes del idioma,
Que Pere, que yo creo que lo de Apunt, si en lugar de Pere Valenciano fueras Pedro Valenciano, igual sí que entraba, ¿no? Ah, por Pues, Máximo Huerta. ahí está, no quiero decir nada. Uy. Igual ese cambio, ¿no? Igual. No quiero entrar. No quiero entrar. Las puertas giratorias que bien funcionan para el mundo del periodismo también funcionan muy bien. Ay, es que esto desgasta mucho. Vamos a ver cómo es el programa. Exministro socialista, Exministro socialista. Bueno. Y productora de A3 Media. Y productora de A3 Media y Movistar. Ay. Ay, que estamos volviendo a la Canal Note de 1989. Estamos volviendo a los inicios, cuando la montó Joan Lerma. ¿Pero qué esperas de las redes sociales? ¿Pero qué esperas, Pérez? Yo a estas horas no espero nada. No espero nada. Además es que no tiene ni solución. Fíjate si me he levantado con él. No tiene ni solución. No existe el equilibrio perfecto en una radio y televisión pública. Se ha demostrado históricamente. El PSOE la montó, colocó básicamente a los suyos en el 89. Llegó el Partido Popular, la infló con los suyos, la hundieron de manera vil, con manipulación y con un derroche absoluto. Nos han engañado con un concurso público que no era tal. Han vuelto a hacer lo mismo con el segundo concurso público que no era tal. En el primero se llevó el gato al agua Compromís, en el segundo se lo ha llevado el PSOE y repetimos los mismos errores. Este es el resumen. Bueno, dicho lo cual, ¿os vais a vacunar cuando nos den permiso? ¿Seréis de los primeros? ¿Tenéis miedo? Bueno, es una vacuna más, ¿no? Un pinchadito y ya está, ¿no? Se supone que es. Pero lo vais a hacer cuando se pueda, ¿sois favorables? Yo entiendo que será cuando nos toque. Para que habrán sus prioridades, entiendo yo que gente mayor, gente con problemas tal, y después ya lo que nos toque. Porque si miramos los números que se están manejando de cuántas vacunas hay para España, si son 2 dosis, igual vamos un poco justos para todos. O sea, imagino que habrá de alguna manera cambios en esto. Pero sí que me preocupa lo del mantenimiento, ¿no? El menos 80 grados de las vacunas y todo, si estamos preparados para poder hacerlo y si hay gente que se tiene que vacunar. Entiendo yo que una vacuna es que te meten el virus y tú haces anticuerpos, ¿no? Todo esto. Si a día de hoy, con los repuntes que hay, vamos a petar los hospitales, esta gente, si tenemos un 10% de gente que le da reacción, cabrán en los hospitales. O sea, que decir, me faltan datos para eso. Lo del menos 80 no hay problema, las van a llevar a Teruel. Kiko, ¿tú qué dices? En cuanto puedas, ¿eres favorable? ¿Tienes ganas de vacuna? Yo sí, tengo ganas de vacunas y tengo ganas de apartar de la sociedad a todos los antivacunas. Es decir, a mí me parece que hay gente que es perniciosa para la seguridad pública y el problema no se basa en su libertad de no vacunarse, sino en lo que pueden fastidiar a los que pueden contagiar, ¿no? Por el hecho de no vacunarse. Entonces, al final, tantos miedos y tantas historias también hasta el más convencido le genera dudas, ¿no? Ahora hay una lucha de porcentajes entre las diferentes vacunas para saber cuál es la más efectiva. Y bueno, pues al final habrá que confiar en el regulador europeo, no en el español, europeo, para saber cuál de todas pues da mayor fiabilidad. Y bueno, yo casi esperaré a ver si se vacunan los alemanes, que seguro que no dan puntadas sin hilo, y para saber qué hacer. Pues mira, yo os voy a decir una cosa y si os parece, con esto acabamos, algo que queráis apuntar, algo rápido. Yo creo que después de lo que hemos pasado, de los muertos que ha habido, de los contagios que siguen disparados, de que no hemos llegado a esa nueva normalidad que era pura propaganda, vamos a ponerlo a la vacuna por el orden que las autoridades digan, porque siempre, a pesar de los peros, hay que creer en las autoridades y hay que seguir lo que nos digan las autoridades sanitarias, y aunque habrá imbéciles que seguirán no queriendo ponerse vacunas o no creyendo o con mucho miedo, como la inmensa mayoría nos vamos a acabar vacunando, pues haremos que entre todos los que nos vacunemos acabemos con el virus, aunque a pesar de los que siguen poniendo piedras y palos en las ruedas,
que lo llevan haciendo desde marzo y que por eso, desgraciadamente, la pandemia pues ha vuelto con una segunda ola y lo que hay que evitar es una tercera para recuperar la normalidad, la economía y la salud. Pero sin economía tampoco hay salud. Y si no, se lo vamos a preguntar a aquellos que estén cerrando las persianas, que están haciendo las colas del hambre, que van a dejar de poder pagar sus gastos, sus hipotecas, depresiones, posibles o reales suicidios. Eso también es salud. La salud mental también es importante, aunque no se habla normalmente en los medios de ella. Bueno, si queréis decir algo muy rápido para terminar. ¿Se os parece bien como conclusión? Alegato final, perfecto. Perfectísimo. Muy bien. Pues nada, un saludo también. Mucha suerte a Máximo Huerta también en las tardes de Apunt cuando empiece en enero, porque a pesar de todo, independientemente de todo, el éxito de Apunt será el éxito de todos los valencianos y valencianas. Por lo tanto, yo se lo deseo. Un abrazo. Adiós.